En esta tarde, en esta jornada de cierre, nos acompañarán el doctor Mauricio Beltrán Cristancho, el doctor Lisandro Manuel Junco Rivera y el doctor Orlando Adrasco Salcedo, para darle cierre a este encuentro de la academia en nuestra institución. Iniciamos entonces con el doctor Mauricio Beltrán Cristancho, que es abogado con maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia, Nueva York, candidato a doctor de la Universidad de Externado de Colombia, miembro fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Ha escrito sobre el derecho constitucional estadounidense y canadiense y actualmente elabora su tesis doctoral sobre los efectos de la corrupción en el sistema de la justicia criminal colombiano, en contraste con el de los Estados Unidos. El doctor Beltrán Cristancho disertará acerca de los principales o de los valores de la transparencia en el constitucionalismo del siglo XXI. Con ustedes, el doctor Mauricio Beltrán Cristancho, al que recibimos con un afectuoso y caluroso aplauso. Bueno, tengo la tarea de evitar que ustedes se duerman después de la conversación. A ver si lo puedo hacer. El primer tema que quiero iniciar es la revaluación de aquel concepto tradicional de las fuentes de derecho. Se volvió, desde hace muchos años, en los países latinoamericanos, una costumbre del primer curso introductorio a decir que existen fuentes materiales y fuentes formales de derecho, pero que en realidad el derecho nace de la ley, y la ley es la fuente principal y el resto son fuentes accesorias. Y se queda uno pensando en qué es aquello de fuente material. La explosión en Nagasaki, en Hiroshima, en 1945, agosto de 1945, aunque no lo parezca, es la fuente más importante de derecho del siglo XX y la que está marcando la pauta para el siglo XXI. La razón es sencilla. A partir de ese momento, el orden internacional impone que los derechos humanos y la democracia no se discuten. Simple y llanamente no podemos discriminar a las personas por ninguna razón, nos guste o no nos guste. Y la democracia como tal, como el hecho de que un individuo representando un proyecto político permanece por un periodo determinado gobernando y después le da turno a otro, superó el concepto de democracia formal, aquella de que como el 50% o el 51% decidieron, entonces nos podemos quedar en el poder todas las veces que queramos. ¿Por qué? Porque fue la fórmula que Adolfo Hitler, que Mussolini usaron para llegar al poder, quedarse con él y después producir una guerra que los cálculos más o menos hablan de 65 millones de vidas. Todo el derecho, lo que se llama el neoconstructivismo, arranca a partir de esto. Por eso, lo vital que resulta hoy estudiar derecho a partir de la teoría. Estudiar derecho a partir de las normas, mala noticia, sirve de poco. Porque ahora hay preguntas difíciles. Preguntas que no se pueden resolver simplemente buscando en el código. Preguntas que llevan al operador jurídico a pensar, ¿será que estoy cometiendo una injusticia? Preguntas que obligan, como lo planteaba el doctor Orlando,
a que pensemos en la Constitución como el instrumento fundamental. Pero bueno, nos tocó tomar los principios de la democracia y los derechos humanos y meterlos en una nevera. Desde 1945 hasta 1989 solo se quedó en un discurso. ¿Por qué? Por la Guerra Fría. El mundo se divide entre dos modelos económicos y políticos. Uno lo llaman izquierda, que está representado en la Unión Soviética, y para 1950 parecía ser exitoso. Y el mundo se creyó la mentira de Marx de que los pobres, los obreros, se unirían. Ese fue un cuento de Karl Marx. Y el capitalismo lo creyó. Y se dedicó a arrasar con todo lo que pareciera de izquierda. Es una América Latina, no tenemos que hablar más, porque pronto no metemos problemas. Trajo toda clase de consecuencias. Gobiernos militares, dictaduras. Bolivia, si no estoy mal, tiene un récord así como algo así como 180 golpes militares. Cada 3 semanas, en un momento determinado, un presidente boliviano fue un alemán nazi. Y las historias no paran de contar. Algunos de ustedes, por ejemplo, que habrán leído a Galeano por allá hace unos 20 años, Las venas abiertas de América Latina. Los que estábamos en aquella época, leíamos ese libro, lo único que se nos ocurría era 100 pesos para el monte. No hay más opciones. Estados Unidos impuso la defensa del modelo liberal, y para eso la cuna de los derechos, y ahí tengo una posición francamente puesta a la mayoría de los académicos colombianos, el constitucionalismo es norteamericano y la historia lo prueba. El constitucionalismo es un hecho en los Estados Unidos. La Revolución Francesa es un desastre. Después de la Revolución Francesa viene solamente una carnicería y termina un dictador tomándose el poder. Poco tributo se le hacen a las libertades. Estados Unidos tiene una historia diferente. Pero ese mismo país nos impone, a partir de 1945, la defensa de un sistema, del sistema capitalista. Porque, insisto, parecía que el soviético tenía éxito. Y el susto lo tenían todos los que tenían poder económico y político en el resto del mundo. Si ese sistema prospera, quiere decir, como Marx lo había planteado, que va a venir una revolución del proletariado y nos van a eliminar físicamente. Y naturalmente, como todos los seres humanos, cuando ven el peligro de la extinción, reaccionan, se defienden, y ellos dijeron, entonces todo lo que se parezca a comunista hay que darle un tratamiento adecuado. Y nuestros militares y generales se entrenaron en Panamá y se entrenaron en Virginia en toda clase de técnicas, especialmente de tortura y desaparición. Pero en 1989 descubrimos que la Unión Soviética es un fracaso, que el modelo es corrupto, no brinda oportunidades y que aquello de la igualdad era puro cuento. Bueno, por ahí había estos países que no les gusta ver. Pero el modelo fracasó. Y Xi Jinping, en China, cuando llega al poder, dice, metámosle a esto capitalismo. Y ahí están los resultados clarísimos. China hoy es el único poder en el mundo con capacidad de desafiar económica, política y militarmente a los Estados Unidos. El capitalismo triunfó y es de la naturaleza humana, porque para finales de 1989 ocurrió la otra gran revolución del siglo XX, la neurociencia. Hoy sabemos que los seres humanos son básicamente irracionales. Hoy sabemos, por ejemplo, que los seres humanos están dispuestos a hacer trampa. Pero ahora no les voy a explicar ese tema. Estoy de acuerdo como incómodo. El derecho es internacional. Pero decía yo, claro,
se internacionalizó. Y no hay nada que hacer. En el futuro, los abogados tendrán que estudiar con las convenciones en la mano. Lo pueden llamar de cualquier manera, pero hoy todo está regulado con normas internacionales. Todo el tema de la responsabilidad, el tema de la responsabilidad del derecho civil y el derecho administrativo, hay que leer todo el proyecto de la Comisión de Derechos de las Naciones Unidas, 35 años haciendo sobre los hechos internacionalmente ilícitos de los estados. Y todos los conceptos de responsabilidad, en el common law y en la tradición alemana, o germano-alemana o romana, como quieran llamar, están ahí. Los grandes pensadores del mundo discutieron por 3 décadas cuál era el modelo de responsabilidad. Todo está resuelto ahí. Nuestro Código de Comercio se está quedando atrasadito con más reformas que llegamos. Hoy hay instituciones que inclusive, sin estar adscritas a las Naciones Unidas, emiten normas y son obligatorias. Las normas sobre la aviación. Las emite una institución que ni siquiera tiene poder coercitivo para imponerlas, pero en ningún estado se les ocurre mañana decir que los aviones no tienen que regir por los vuelos comerciales o de cualquier clase, no deben seguir ese parámetro. Si el derecho se nos había constitucionalizado y lo dijimos hace 10 años, ahora tenemos que decir que el derecho se nos internacionalizó. Y eso plantea un desafío en el sistema de educación superior. En el derecho se sigue privilegiando la memoria, el pacto, el inciso. Y la sociedad del siglo XXI tiene problemas más complicados. El derecho, recurriendo a obvio, tiene 3 dimensiones: la validez, la justicia y la eficacia, y seguramente ustedes habrán leído ese capítulo 2 de la teoría del derecho humano, muy antiguo, pero muy sabio. Y nosotros seguimos insistiendo en que es un problema de validez, de normas. Con la Corte Constitucional le pusimos el toque de la justicia. No, miremos que no exista por ahí comportamientos discriminatorios. Y nos queda la de la eficacia. ¿Por qué diablos, si perdónenme la expresión, una corte tan famosa en el mundo, de hecho la más famosa después de la corte estadounidense y la corte colombiana, se estudia en la Facultad de Derecho de la primera Facultad de Derecho de América Latina, en la UNAM? Se estudian todas las sentencias de la Corte Constitucional y vienen estudiantes de la UNAM a hacer intercambio. Hablaba con uno de ellos hace un semestre y él decía: yo iba para allá porque esa gente resolvió todo. Los derechos de las minorías se adelantaron con la eutanasia, inclusive con respecto a los grandes países, a los países más desarrollados. El mínimo vital, que es un monumento a la argumentación jurídica. La dosis personal. Semejante corte. El sistema mexicano quedó un poquito decepcionado cuando llegué al centro y le dijeron que no podía salir después de las 6 de la tarde. Y empiezo a ver que hay mucha gente durmiendo en las calles. Hoy el gran problema jurídico es cómo hacemos para que todas esas normas se cumplan. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que evita que el sistema sea eficiente? Entonces, para 1990-91, cuando hacemos nuestra Constitución, tenemos claro que nos vamos a comprometer con los derechos humanos y con la democracia. Pero nosotros teníamos algo también para meterlo en la nevera. Algo que ahora no se discute en el siglo XXI: el buen gobierno, la transparencia. Algunos pensaron: no, vamos a hablar de transparencia. La transparencia es una dimensión sociológica. Debemos entender por qué normas preciosas y bien intencionadas que existen en todo el país simple y llanamente no se cumplen. Y la Corte encontró una manera particular de expresarlo. Habló del estado de cosas inconstitucional. Y el estado de cosas inconstitucional es básicamente afirmar que los funcionarios públicos no cumplen la Constitución ni cumplen las sentencias de tutela que emite el órgano supremo de la Cámara.
es declararse en desesperación y decirle a los funcionarios: cumpla, pero cumpla, ¿sí? Mire que usted no puede dejar los pensionados así simplemente meses y meses sin darle la pensión. Usted no puede hacer el trámite de una pensión tan largo que la persona se muera. Miren, los desplazados tienen derechos, los presos tienen derechos. Cumpla. Y aquí surge el escándalo político que le da un giro a todo este movimiento sobre la transparencia, que es mundial. Nixon, 1971, en plena campaña política, unos individuos son sorprendidos por un guardia de seguridad en un edificio gigantesco, sorprendidos en las oficinas del Partido Demócrata. Los individuos resultan ser miembros del FBI y un miembro de la CIA. ¿Qué estaban haciendo? Copiando documentos y colocando micrófonos. Ahí lo llamamos chuzadas. Estos individuos, el FBI inicia la investigación, sorprendido porque ve a agentes de su misma institución metidos allí, que estaban haciendo. Y 3 días después, en la Casa Blanca, el presidente Nixon, con una popularidad del 80%, y que ya se sabía para julio de 1972 que iba a ser reelegido en noviembre, que no había contrincante. Un hombre fervorosamente patriota, siempre hablaba de la patria. Hay una tradición desde Franklin Delano Roosevelt, y la tradición es que todas las conversaciones en la Casa Blanca se graban. Pero en ese momento no se sabía. Un comité del Senado de los Estados Unidos empieza a investigar qué es lo que sucede. Y de pronto aparece un informante. Y el informante decide no contarle al FBI, sino contarle a los medios. Dice, creo, pues se llama el Watergate, el escándalo político más famoso de los Estados Unidos, que después revelaría que el presidente sabía que obligaría, a través de la Corte Suprema, obligaría a que entregara las grabaciones de todo lo que se había hecho en ese periodo. Extrañamente se perdieron 18 minutos y medio, porque una secretaria dijo que se había equivocado, y cuando fue a contestar el teléfono, parece que presionó una tecla equivocada, 18 minutos y medio desaparecieron. Pero en una pequeña parte, porque eran muchísimos las grabaciones, tal vez cometieron el error y encontraron la evidencia de que Nixon sabía y había decidido hacer un encubrimiento. Con eso, perdió el apoyo de los republicanos y tuvo que renunciar. Por 2 años trató de defenderse con todo lo que tenía. Fue a la Corte Suprema, inclusive intentó ir a la Corte Suprema, uno de sus funcionarios, y hablar con un magistrado de la Corte. Algo que en estos países es muy común, ellos van a muchas invitaciones. En ese país, el magistrado no puede verse simplemente con nadie, es un principio ético, no se habla con nadie, ni siquiera se sale de la presidencia de la Corte Suprema. Intentó un funcionario llegar hasta un magistrado, y luego no pasó en la recepción. Nixon tiene que renunciar. A partir de ese escándalo es que se empieza a crear la idea de que no basta con tener una democracia y garantizar los derechos de las personas, hay que tener mecanismos de control y vigilancia muy estrictos, porque todo poder, como dijo Jefferson, tarde o temprano se corrompe. Nixon es el ejemplo para el mundo de cómo el hombre con más poder en el gobierno, cuando se dedica a cometer actos de corrupción, arruina simplemente el sistema político.
Bueno, y aquí nos metemos con un pueblo, otra parte del mundo. ¿Cómo enfrentamos ese tema? Una anécdota interesante es que para 1995 el Banco Mundial toma una decisión. Para 1995 dice, mire, no podemos inyectarle toda la plata que queramos a África, América Latina y ciertos países de Asia, y toda la plata se va a perder. Puentes, carreteras, escuelas, hospitales, todo se va a perder. Y a partir de 1995 el Banco Mundial crea toda una serie de requisitos y de exigencias para entregar el dinero. Se volvió más complicado. Y aceptan. En aquel entonces se hablaba de sobrecostos inexplicables, de transacciones por fuera de la formalidad. Se usaban palabritas muy bonitas. En 1995, 2 años antes, ya se había fundado Transparencia Internacional. Un funcionario del Banco Mundial que trabajaba en África, después de 10 años, un alemán, dijo, no se puede hacer nada. Toda la plata que llega se pierde. Yo creo que nosotros sabemos que es corrupción. Hay un chiste muy famoso, malo contar un chiste que creo que es sabio, ¿no? Es del congresista colombiano que se encuentra con el congresista estadounidense en tierra estadounidense, y el congresista estadounidense lo invita a su casa, una mansión muy preciosa, y el colombiano le pregunta, oye, ¿qué es tu mansión? Entonces él le dice, esa avenida de 6 carriles, pues con eso. Después, por aquí de la reciprocidad viene el estadounidense aquí al visitar el colombiano, y el colombiano invita también a su finca, pero es una mansión 3 veces más hermosa que la del norteamericano. ¿Cómo hiciste? Es decir, esa empresa ya, uno no la ve con eso. El problema con esto es que el Banco Mundial y el capitalismo, toda la teoría neoliberal, como la calificaría de la izquierda, toda la teoría neoliberal ha dicho que mientras que no se solucione el problema de la corrupción, el progreso no llega. Que no hay forma. O se soluciona la corrupción o los países van a seguir fracasando. Entonces, hoy en día tenemos ejemplos como estos de personas que simplemente se convierten en exitosos empresarios de la noche a la mañana, que tienen amigos muy bien colocados en todas partes, y después descubrimos que se asocian con políticos, y por lo menos en Bogotá pues tenemos claro todo lo que sucede. Por ahí dicen, preguntan, insisten que averiguemos qué pasó en el resto del país, y seguramente nos vamos a sorprender. Al parecer tenemos una sociedad enferma. ¿Cómo resolver el problema de que existan cosas como esta? Este chico Colmenares que sale a una fiesta con sus amigos en Bogotá, estudiante de la Universidad de los Andes, que supone donde va la gente de bien, y después te cuenta la historia de la mamá de que no, que el muchacho estaba comiendo un perro caliente y que salió corriendo, y otro que se tiró de cabeza en un caño y se mató. Como la historia es tan inverosímil. Después descubrimos cosas como que el dictamen de medicina legal ha sido bloqueado. Descubre, como lo plantearon esta semana, que las cámaras de todos los edificios de esa zona se desaparecen, se borran. ¿Sí? Y uno piensa, uy, ¿cuánta plata le gastaron a eso? Y los medios se van encima, dicen, pero no se supone que son muchachos de bien, de la universidad privada más prestigiosa del país y la más importante por lo menos alrededor, bueno, está en América Latina, es importante. Entonces habla de las manzanas podridas. Eso es muy bonito, ¿no? Manzanas podridas nos coloca, no es que son de
nada que ver con eso. Nosotros no somos parte de eso. Nosotros no jugamos a las conexiones. Nosotros jamás usamos una palanca. Nosotros jamás mentimos, manipulamos. Y entonces la neurociencia le dice a uno, sabe que no, sabe que nosotros nos la pasamos haciendo eso y depende desde el país, del Estado donde ustedes creen. Si el Estado, si las instituciones propician que usted mienta, entonces lo peor de sí va a salir. Y usted lo va a manipular y usted va a usar cualquier recurso para conseguir lo que todos los seres humanos quieren: tener una vida larga, próspera, para usar una palabra del presidente Santos. Todos los seres humanos buscan eso. La neurociencia nos plantea otro desafío terrible para los abogados. ¿Cómo vamos a incorporar todo lo que ha encontrado la neurociencia en los últimos 10 años en el derecho criminal? La historia de las manzanas podridas es una buena justificación. No son las manzanas, es el canasto. Esta historia es terrible. Ya no se trata de gente de bien, sino un muchacho de clase media baja. Se va para una fiesta con unos amigos, se encuentran en un apartamento, chicos, empiezan a bailar, no sé, clase de música implica empujarse, mejor el bailar. Decidieron. Y por ahí hay un roce entre dos chicos, se hizo una pelea. El chico agredido sale del apartamento, llama a unos amigos y me pegaron. Adrenalina a los 18 años, 19 años. No son, por eso las mujeres deberían gobernar. Los hombres simplemente no pueden contener. Llegan, ya han salido los amigos del apartamento, golpean, el muchacho está ebrio en tercer grado. Abre la puerta para sus amigos y por 15 minutos 8 muchachos lo golpean una y otra vez. Lo bajan a patadas por unas escaleras. Los vecinos escucharon. Porque no saben lo que se encuentra. Otra vez el canasto. Y el que tiene menos capacidad de autocontrol, es una cosa que la neurociencia ha encontrado, que son los individuos que tienen menos capacidad de autocontrol y que en sociedades perversas, como desafortunadamente la nuestra, son capaces de controlar. Este chico, el que tenía menos control, coge la cabeza del muchacho y le empieza a golpear contra el ascensor. El ascensor se abre, crea un hueco, y no pretendía abrir el ascensor, pero está a fuerza tan brutal que usa que el ascensor termina abriéndose y él se le ocurre tirar al muchacho por el hueco 4 o 5 pisos. Una cara, pero una cara bonita, una cara de joven, un buen hermano, ya está en el video, tenía una relación con los hermanitos. Hoy está debatiendo sobre la vida, que no sé, la vida fuera del país, no sé si llamarlo. Hay como de entonces dicen, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El 14 de agosto en China mataron al Pablo Escobar China. Y perverso. Se había dedicado por más de 5 años a robar. Robaba a personas que sacaban dinero del cajero automático. Lo máximo que se llevó $1000. Usaba una pistola 45 que básicamente pudo haber sido usada en la Segunda Guerra Mundial. Se había cambiado la cara, el look, pues, la apariencia, cientos de veces. Porque las cámaras, China está llena de cámaras, le habían tomado una. El gobierno ofrecía millones de yuanes por la captura de este individuo. Llega a una ciudad, siempre se movía, hacía 2 o 3 atracos y cambiaba de ciudad. Una en China es gigantesco. Por fin, atraca a una señora en una ciudad, no recuerdo el nombre. La señora grita
y él cada vez que gritaba, eso está comprobado hoy también con la neurociencia y la tecnología lo comprueba, el delincuente, el asaltante está siempre ha considerado la posibilidad de que eventualmente tiene que agredir físicamente a su víctima. Si la víctima de alguna manera se le convierte en delincuente. Los chinos, como están desacostumbrados al ataque, gritan. Aunque ya los es mejor entonces el Pablo Escobar chino dispara, mata a la señora, pero hasta le digo su historia porque en una cuadra, 2 cuadras cerca había 2 policías chinos que casi todo el tiempo andan desarmados. Ese es su problema. Estos 2 estaban armados y muy bien que se entienden que es bueno. Ese es el Pablo Escobar chino, considerado el criminal más peligroso de los últimos 20 años en Chile. Cualquier criminal en un sistema de esos tiene que trabajar solo, porque el precio del crimen es real. El Estado te aplasta. Pero aquí Pablo Escobar empezó robándose lápidas, creo, de un cementerio, después un Renault 4, y el mejor favor que le hicieron fue llevarlo a la casa. Y sobre eso estoy terminando un libro, no sobre Pablo Escobar, sino sobre el efecto del sistema penitenciario en la justicia. No hablemos de eso. Ese mismo día, después de leer la noticia, una y otra vez, busqué inclusive fuentes independientes para que no dijeran fuentes independientes, y no dicen, no, lo digo el Estado, violar el derechos humanos, y no es democrático. Entonces busqué fuentes independientes. Abro la revista titular, 2-3 de la mañana, un sábado, cae la banda de las comaceras. La banda de las comaceras eran unas mujeres que se dedicaban en una zona de Bogotá a buscar a cualquier persona, hombre, naturalmente que estuviera sentado solo, sentaban, le coqueteaban un poquito y terminaban diciendo vamos a un lugar más discreto. El señor se despertaba 3 días después en la me llevaba a cargo la visita. Las comaceras tenían 18 cómplices. Iban al mismo lugar, por 4 años fueron al mismo lugar. No tenían que hacer ningún esfuerzo. El Pablo Escobar chino tenía que trabajar solo, porque si llegaba a tener un cómplice, la posibilidad de que lo entregara es altísima. Las comaceras no. Y para darle esta versión del realismo mágico, la banda era dirigida desde la cárcel. ¿Cómo nos sorprenden? Porque cometieron el error de asaltar a un agente, a un miembro de inteligencia militar. Y el Señor usó todo su poder para cazarlas. Pero las 600 víctimas que calculan que ya tenían, jamás obtuvieron reparación. A ellos jamás se hizo justicia. Lo más grave, a ellos se les trata como estúpidos, porque en Colombia dar papaya es símbolo de estupidez. O sea, el Estado es tan ineficiente que después somos culpables nosotros los ciudadanos si nos atracan. Es que mira papaya. Entonces muchas veces mejor no contar. Los varones me entienden, se van a un lugar y vienen a hacer ojitos con una señorita muy bonita y pasa esto, pues ¿cómo van a contar? Ellos van a tener la burla hasta el día que se mueren. Las cosas se complican más. Este es Colombia en YouTube. Son cientos de videos. ¿Quién contrató a este sicario? Un ex policía. ¿Por qué hace tan particular el caso? Porque estaban las cámaras.
Pero ustedes entran en YouTube. Una vez ejecutado el crimen, da cuenta de este a su jefe. Voy a leerlo, ¿no? Sí, señor, yo le agradezco la oportunidad que me están dando. Yo le agradezco la oportunidad. Yo me lo en el negocio, iba para una patrulla, me recordé y me encontré una bala. Ese mismo día, también vía telefónica, habla con sus amigos y les revela que está celebrando el éxito de su macabra tarea ya cumplida. Bueno, no, ya volvieron. Gracias por la oportunidad. No, gracias por el mío, gracias, no me... Hace una belleza para los no, hace que hace uno está medio ahorita y está peleando y o sea, es una de 15 a 20 minutos y medio. En una tercera conversación el mismo día con otro sicario, le dice que sigue celebrando. Para acá de fiesta, estoy más contento en mi niño. Ya voy a pasar. No, pero que si la alegría me gusta, que la alegría me gusta, pero gracias a Dios. La fiscalía continúa analizando el video para tratar de establecer si en él aparecen otros comprometidos en el crimen, aclarando que varios de los que llegan a la escena del crimen hacían parte de la seguridad del centro comercial. Este completo trabajo del CTI ha permitido, además de la captura de más de 30 de estos sicarios, la ubicación de varias cosas comunes con varias de las víctimas de estos asesinos, entre ellas la de una familia completa cerca a Montería. Desafortunadamente, esto es lo que vemos en la central. Es tan real que los indicadores internacionales muestran que el país es el peor. En alguna otra charla lo decía, si existiera la posibilidad para los vecinos de echarnos a patadas y mandarnos para África, mañana lo hicimos así. Hoy el proceso de paz se convierte para los vecinos en una buena noticia, será que por fin nos podemos y ese país empieza a comportarse. No es que los vecinos estén mejores, pero los indicadores indican, por la redundancia, que Colombia sigue siendo un país en peligro de convertirse en un estado caliente. El nivel de corrupción en Colombia, esto es una tomada de Transparencia Internacional. Aunque no está mal en América Latina, está perdiendo. Está por el nivel 3. La corrupción la miden más por percepción. ¿Qué opina la gente? Yo creo que en el próximo, va a ser el del 2012, la percepción va a aumentar. Porque los medios nos están informando que la corrupción está en todas partes. En este momento, por ejemplo, hay una cosa clarísima en el puerto de Buenaventura, y es el hecho de que las bandas criminales, los antiguos paramilitares, básicamente mueven todo lo que quieren con la anuencia y colaboración de funcionarios de la misma, funcionarios que pertenecen a la Armada Nacional. Tenemos un general de inteligencia militar condenado en estos días por colaborar con el crimen organizado, vender desinformación. Y el más provocativo, y el que vamos a hacer muchas cosas, es la Santoría en los Estados Unidos, hablando de cómo por más de 8 años sirvió con su poder sacar a la ley. Terminar con más poder después de final grande, dado que era el cambio que se dio. Entonces están todas partes. Y ahí no hay ideologías, la izquierda, la derecha, todo. En medio de la ley, el Index of Rule of Law, el Index está hace más o menos 4 o 5 años. Usted lo puede ver aquí, 12 de 12, entre los 12 países de América Latina, en orden y seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos el conflicto armado, sí, pero además porque el nivel de homicidios es el más alto, a pesar de que hay ciudades más violentas en este momento en Honduras y México. A nivel de país tenemos la tasa de criminalidad más alta del continente, y si no
no estoy mal, entre 66 países, estamos de 64. El Valle en este momento es el oeste norteamericano. ¿Han escuchado las noticias del norte del Valle? Ya están diciendo los medios que es que aquí hay sicarios mexicanos, porque ya entonces los actos se parecen a ciertos actos que están cometiendo los zetas en México, pero se nos olvida que nosotros durante la época de la violencia rompimos récords, nos inyectamos tipos de cultura, el corte de canela, otro índice, y aquí se muestra a Colombia como en rojo. ¿Por qué? Porque los índices de homicidio son los más altos. No dan más. Un índice aceptable de homicidios en un país, digamos, que esté en una posición mediana, están en 7, 8 por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en 32, pero los gobiernos han acelerado porque ya ha bajado. 32 es la lista. En China se aplica la pena de muerte por homicidios intencionales y por cualquier relación con el crimen organizado. Como lo pude comprobar en una estadía de poco más de 2 meses, los accidentes de tránsito protagonizados por borrachos, que son muy escasos, se resuelven con multas gigantescas que básicamente dejan a la persona en la pobreza absoluta porque le hacen pagar todo. No tienen la pena de muerte para eso. Aquí en cambio los políticos usan eso de caballito de Troya y todos los días proponen más penas y nosotros desesperados decimos sí, las penas son la pena de muerte y la tortura pública. Y este problemita. Hay un video muy interesante que se hizo hace como 4 o 5 años, donde muestran la actividad de la Corte Penal Internacional y cómo estaba mirando ciertos países en África y de pronto dijo, pero es que hay otro país muy interesante y no está en África. Se vino para Colombia. Se reúnen con el presidente Álvaro Uribe, entonces se reúnen con el fiscal general de la Nación. Ese video, de una forma particular, no se podía encontrar todo. Pero hay algún profesor amigo mío muy astutamente lo compró en Nueva York y lo está de contrabando. Es un video que muestra que Colombia está en estado de observación ante la Corte Penal Internacional. Aquello de que en este momento tengamos 50 congresistas investigados por relaciones con la mafia, todo lo que supimos en el pasado, este general Santoyo simplemente hizo lo que quiso, de una cantidad de funcionarios todopoderosos, de la chuzada, comparado con los Nixon no es lo mismo. Este es tal vez el índice más sofisticado. Operan a través de Internet, de operaciones logarítmicas muy complicadas, así como miden las universidades. De esa misma manera, miran, o sea, con robots que se diseñan especialmente, se monitorean las noticias de cada país. En esa condición, Colombia bajó un poquito, está en el puesto 52, pero solo superado en América Latina por Haití. Los vecinos de Colombia, como se dan cuenta, son países destrozados por la violencia. Porque hay un indicador, por ejemplo, allí, que es nivel de desplazados, que ustedes saben que tenemos el segundo nivel de desplazados en el mundo. La buena noticia es que los medios han descubierto que la corrupción produce sintonía y se han dedicado más o menos desde el 2006 a recrear actos de corrupción para mantener altas sintonías. Cada una de las emisoras de radio en las mañanas está buscando un escándalo, los periodistas andan buscando un escándalo.
y eso ha propiciado un ataque contra la imagen pública de los funcionarios. La Corte Suprema, magistrados de la Corte Suprema cometieron el error de decir que iban a denunciar penalmente a una periodista muy reconocida y se les vino el mundo encima. Hoy tenemos a los medios para denunciar corrupción. Denunciar la corrupción. Y hoy tenemos a un presidente de la República que entendió el mensaje del Banco Mundial y de los Estados Unidos. Si usted no soluciona el problema de corrupción, no va a haber tratado de libre comercio y no va a haber relaciones de ninguna clase. Porque yo no voy a mandar mis compañías a que compitan con empresas como la de los públicos. La esencia del capitalismo es competir en condiciones de igualdad. Ese es el momento que vivimos. Es el desafío de la Corte Constitucional, del constitucionalismo del siglo XXI. ¿Cómo incorporamos la transparencia? No solamente a los estudios de cualquier ciencia social, sino cómo creamos mejores individuos. Y como ya no tengo tiempo, no hablo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Constanzo en su disertación acerca del valor de la transparencia en el conflicto.